Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto el poder nuevamente reunirnos para el estudio de la palabra. Estamos contentos por todos aquellos que se han conectado el día de ayer con nosotros a través de YouTube. Vamos a iniciar este estudio, este seminario que estamos haciéndolo en este periodo que se llama de Semana Santa. Aprovechamos nosotros en este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Para este día tenemos la lección número 2, 3 de marzo del 2023. El título de esta lección: ¿cuál es el propósito de la iglesia? Muy bien. Con esto en mente vamos entonces a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro, bendícenos, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Danos claridad e inteligencia, que tu Espíritu nos asista, que podamos ser refrigerados con tu palabra, que tus promesas puedan ser grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ayer vimos nosotros qué es la iglesia, ¿verdad? Eso fue un tema muy interesante. Ahora queremos ver cuál es el propósito de la iglesia. Para esto me permito ver una definición en Hechos de los Apóstoles, escrito por la autora inspirada Elena G. de White en la página 10. Dice lo siguiente: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. Su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios para su iglesia que reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia han de revelar su gloria y el despliegue final y pleno del amor de Dios al mundo. Es una definición preciosísima. De manera entonces, resumiendo este precioso pensamiento inspirado, nos dice que la iglesia es el medio que Dios ha establecido para la salvación de los hombres. Está organizada para servir. Su misión, predicar el evangelio. Y el plan de Dios para la iglesia es que refleje la plenitud, la suficiencia, la gloria, la gracia y el amor de Dios. Qué noble propósito que Dios tiene para su iglesia. Pero si estos son los propósitos para su iglesia a lo largo de toda la historia que está registrada en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento para la iglesia, si este es el propósito para su iglesia, ¿para qué fue levantado entonces la iglesia adventista del séptimo día? Porque si la iglesia tiene este propósito y esos propósitos han sido para todos los tiempos, ¿qué objeto tendría levantar a la iglesia si es que la iglesia del Señor? ¿Qué objeto tendría levantar a la iglesia adventista, verdad? Si la iglesia del Señor venía ya haciéndolo esto a lo largo de toda la historia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia adventista en el último tiempo? Quisiera que veamos bajo este mismo concepto cómo la iglesia adventista va más allá y completa este noble y hermoso propósito que Dios ha establecido para la iglesia en todo el tiempo. Por ejemplo, cuando dice el Señor que la iglesia es el medio que se ha establecido para la salvación de los hombres, el Señor levantó a la iglesia del séptimo día para que predique más allá, que está bien la salvación de los hombres, pero más allá de eso está vindicar la ley de Dios y el carácter de Dios. Entonces, el medio que la iglesia es el medio para la salvación de los hombres,
El Señor levanta a la iglesia adventista para llevar más allá ese concepto y vindicar la ley de Dios y el carácter de Dios. Bien, se dice que está organizada para servir. La iglesia adventista es levantada para darle al mundo el mejor servicio, la mejor calidad de servicio a Dios y al mundo. ¿Cómo? La iglesia invita a morir al yo y vivir por el Espíritu. Morir a la carne y vivir para Cristo. Así le puedo dar al Señor el mejor servicio. Así puedo dar a la humanidad el mejor servicio. Si decimos que la misión de la iglesia es la predicación del Evangelio, y esa ha sido la misión a través de toda la historia de la iglesia, la predicación del Evangelio eterno. Pero la iglesia adventista del séptimo día en este último tiempo es levantada para predicar una parte del Evangelio eterno que nunca se había predicado. Para llevar el Evangelio eterno al mundo presentándolo en el marco del santuario celeste, presentando a Cristo Jesús en su ministerio en el lugar santísimo, presentándolo en el marco del mensaje de los 3 ángeles, presentando el precioso Evangelio en el marco de la justificación por la fe, no la justificación por la fe popular de la iglesia protestante hace 200 años, sino el puro y verdadero concepto que va más allá de ese conocimiento popular. Una preciosa verdad, la justificación por la fe. Muy bien, en el punto siguiente, si el plan de Dios ha sido que la iglesia refleje la plenitud, la suficiencia, la gloria, la gracia y el amor de Dios, la iglesia lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Pero la iglesia adventista del séptimo día ha sido levantada para que ese plan de Dios llegue a su pleno cumplimiento. Los miembros de la iglesia llegarán a la madurez, llegarán a la estatura, al carácter de Cristo Jesús, a su plenitud, alcanzarán la perfección, alcanzarán la santidad, la victoria total sobre el pecado. Entonces sí, la iglesia adventista tiene un propósito por la que fue levantada. Llevar el Evangelio, llevar el plan de Dios, llevar la misión, el servicio y la salvación de los hombres hasta el punto más elevado. Hasta que la iglesia pueda, madura como es, pueda revelar la gloria y el carácter de Dios, el carácter precioso de Cristo en sus vidas. Bueno, veamos algo que tiene que ver entonces, si decimos que la iglesia fue levantada para vindicar la ley de Dios y el carácter de Dios. Veamos unos textos de las Sagradas Escrituras que tienen que ver con esta preciosa verdad. En Isaías 14, cuando habla Isaías del rebelde de Satanás, cuando inició su rebelión en el cielo, miren lo que dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Veamos un texto de la autora inspirada Ellen White en su libro Historias de la Redención, página 17. Cuando habla de Satanás y su rebelión en el cielo, miren lo que dice. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Hermanos queridos, entonces vemos claramente que Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios, contra la ley de Dios
y contra la autoridad del Hijo de Dios. Veamos otro texto inspirado. Segunda de Testimonios Selectos, página 222. Después de su rebelión, preparó Satanás el medio de obrar valiéndose de sus representantes y pintó a Dios ante los ojos de la gente como si fuese un vengativo tirano que arroja en el infierno a cuantos no les son gratos y los fuerza a sentir su cólera, complaciendo en verles padecer indecibles angustias y retorcerse entre las llamas eternas. Así Satanás, a través de sus representantes aquí en la tierra, desfiguró la imagen del Señor, desfiguró el carácter del Señor. Esa ha sido la esencia de la rebelión de Satanás, irse en contra del gobierno de Dios. Y los hombres aquí en la tierra hicieron lo mismo y se rebelaron con la ley de Dios. Vamos a ver un texto en Deseado de todas las gentes, página 250. Los rabinos, cuando habla de los representantes aquí en la tierra de la obra de Satanás, representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano. De manera que la rebelión que empezó en el cielo continuó aquí en la tierra. Intentaban hacerle ver a Dios que su gobierno es un gobierno tiránico, sus leyes son imposibles de obedecer y que no debemos preocuparnos con la adoración a Cristo Jesús. De manera entonces que Satanás se rebela contra el gobierno de Dios, contra la ley de Dios, contra el Hijo de Dios. En eso consiste la rebelión de Satanás. Bueno, entonces el Señor va a poner fin a la rebelión de Satanás. ¿Cómo lo va a hacer? El Señor va a redimir al hombre que Satanás lo engañó. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver un texto inspirado en los Hechos de los Apóstoles, página 10. Cuando el hombre pecó, el Señor ideó un plan de salvación, un pacto eterno. Dice lo siguiente: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Claro que el plan de Dios consideraba la salvación del hombre, pero era más profundo que eso. Y cuando Cristo vino a esta tierra, miren, Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo de salvar al hombre. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, demostró al universo que el carácter de su Padre es de amor. Y Él pide de aquellos que le sirvan por amor, no por la recompensa ni por el miedo. El servicio a Dios se basa en el amor. Y Cristo demostró en su vida el carácter de Dios, que era amor. Si Cristo Jesús en esta tierra pudo revelar a los hombres el hermoso carácter de Dios, dice que Cristo Jesús en esta vida vivió siempre en comunión con su Padre y pudo decir: he guardado los mandamientos de mi Padre y la ley de Dios está en medio de mi corazón. De manera que el Señor honró a su Padre y honró la ley de Dios. Vindicó el carácter de su Padre y vindicó la santa ley de Dios. Esa ley que Satanás decía que era imposible obedecer. Jesús demostró que viniendo como uno de nosotros, como hombre, dependiendo del Padre, se puede obedecer los mandamientos. Así como Cristo, dependiendo de su Padre, obedeció los santos mandamientos, nosotros por la fe, unidos a Cristo, hemos de poder
también cumplir los mandamientos de Dios. Cuando habla de su pueblo, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 343. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de luz del cielo, es el pueblo que, en este tiempo de peligro, Dios ha llamado a ser el depositario de su santa ley y llamado a vindicar el carácter de Dios delante del mundo. De manera que, así como Cristo vindicó el carácter de Dios y la santidad de la ley, nosotros debemos de hacer lo mismo por la fe en Cristo. Vamos a ver un texto inspirado de la Iglesia Remanente, en la página 55, cuando habla de la Iglesia de Dios. Y de esto lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Cuando veíamos sobre la Iglesia visible y cuando veíamos de la Iglesia de los fieles, que ante los ojos humanos puede ser invisible, pero ha existido siempre. Miren lo que dice este texto inspirado. Por débil y aquejado de flaquezas que sea el pueblo de Dios, la iglesia visible, los que se arrepienten de la deslealtad al Señor en esta generación mal y perversa y vuelven a serle leales, los leales, estando firmes en la vindicación de la santa ley de Dios, reparando la brecha abierta por el hombre de pecado bajo la dirección de Satanás, serán contados como hijos de Dios y por la justicia de Cristo aparecerán perfectos delante del Señor. De manera que ustedes y yo, si deseamos ser parte de la iglesia fiel del Señor, hemos de vindicar la santa ley de Dios. Hemos de reparar la brecha abierta por el hombre de pecado. El sistema papal echó abajo de la ley de Dios una parte de la muralla. Se fue contra el cuarto mandamiento el sábado y puso en su lugar un día falso el domingo. Y quitó de la ley de Dios el mandamiento que dice no tendrás imágenes y no las adorarás. Veamos ahora unos textos de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 7. Hermanos queridos, como pueblo hemos sido llamados a demostrar el amor de Dios al mundo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Así lo demostró enviando a su Hijo para que muera en la cruz. San Juan 12:31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre fue levantado, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo es digno de adoración. Cristo, que era el Verbo con Dios, se hizo carne y murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Cuando Él fuere levantado y todos pongan su mirada en Él, todos se dejen ser atraídos por el poder de la cruz, porque es como un imán, a todos atraerá. Si no les resistimos, hermanos queridos, tendremos la salvación, tendremos por la fe el perdón, el arrepentimiento y la fuerza para vencer el pecado. Romanos 7:12. El pueblo de Dios en la tierra, con Cristo en el corazón, recibiéndola a Cristo en el corazón, podrán decir como el apóstol, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, hermanos queridos, su iglesia, la iglesia de Dios, vindicará el gobierno de Dios, señalando que el gobierno de Dios es amor. Vindicará la ley de Dios, señalando que es santa, justa y buena. Y vindicará a Jesús, que es digno de adoración, que Jesús es amor. Veamos el segundo aspecto entonces. Hablábamos que la iglesia debe dar el mejor servicio. Para hacerlo uno tiene que morir y vivir
a una nueva vida, tiene que morir a la carne, a la vieja vida pasada y por el Espíritu nacer a una nueva vida. Quisiera con respecto a esto ver en las Sagradas Escrituras, San Juan registra un hecho interesante con una entrevista nocturna con Nicodemo, un fariseo que quería conversar con Jesús, pero por temor a ser visto fue de noche a entrevistarse con él sin que nadie le vea. San Juan 3:3 le dice a Nicodemo, adelante él de una pregunta que había en su corazón. Se creía él justo, se creía él digno de ir al cielo por sus propias obras, era un fariseo estricto, pero él sabía que eso no le había dado paz, ni satisfacción, ni mental, ni espiritual. Y acudió a Cristo en busca de la salvación. Había estado presente cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Le había seguido en su ministerio, en sus obras, en sus milagros. Y cada vez se convencía más de que Jesús podía ser, como Juan decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. Pero tenía sus dudas. Se le acerca a Cristo Jesús queriéndole preguntar y Jesús va al punto directo. Sabía la necesidad de su corazón. Le dice Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó sorprendido con semejante respuesta. No le era extraño para él el tema del nuevo nacimiento. Se decía de los gentiles que aceptaban el judaísmo que eran como bebés espirituales. Nicodemo no era ajeno a este concepto. Pero viendo la verdad, el Espíritu Santo hablaba a su corazón y se vio él a sí mismo como necesitado. ¿Cómo podía decir él, yo que soy un maestro de Israel, yo que soy príncipe en Israel, que me considero justo, cómo este maestro, joven maestro, me hace ver a mí con tanta necesidad? El Señor le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No se trata de una simple modificación o mejora de la vida antigua. Se trata de una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva surge. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Le dice Nicodemo, una fuente de agua impura, de agua que no es para beber, no se la puede endulzar luchando para poner agua dulce. No hay cómo. Tienes que quitar la fuente para que otra sea la fuente. Y así vendrán aguas salutíferas. Necesita un cambio de naturaleza. Necesitas un cambio de corazón. Necesitas un nuevo nacimiento. Nicodemo quiso rehuir un poco ese pensamiento. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Acaso he de volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Vamos de este texto, San Juan 3:6. Le dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, en la carne, nada se puede remediar ya. El hombre por su propia naturaleza no puede poner remedio al pecado. No puede alcanzar la salvación por sí mismo. Nicodemo, eso es imposible. Por la carne no podemos confiar. Engañosos del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, las desobediencias. Le dice a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor le estaba hablando de la obra del Espíritu.
el Señor le estaba hablando a Nicodemo de lo que Él quería hacer aquí en esta tierra, la obra que Él vino a hacer en esta tierra. Si Nicodemo no estaba dispuesto a aceptar lo que el Señor quería hacer en esta tierra, mucho menos entendería lo que el Señor iba a hacer cuando subiese a los cielos. Nicodemo debía entregarse a la obra del Espíritu. Veamos un texto inspirado. Deseo a todas las gentes, página 144. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. ¡Qué preciosa obra del Espíritu! ¡Qué cambio, qué transformación! Dice, nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¡Qué obra del Espíritu Santo! Una obra que es invisible a la vista ante el ojo humano. Imperceptiblemente a veces el hombre ni puede darse cuenta de cómo el Espíritu Santo fue haciendo esa obra. Nadie puede contemplar la mano del Espíritu que alzaba la carga que aprisionaba el corazón, la tristeza, la duda, la desconfianza, el pecado. Nadie puede discernir la luz que desciende del santuario celestial, de la intercesión de Cristo. Para que Nicodemo entienda la obra del Espíritu Santo, le dice San Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra del Espíritu es como el viento. El viento no se sabe de dónde viene, a dónde va, pero lo podemos escuchar cuando pasa por las hojas de los grandes y hermosos árboles. Se lo puede escuchar. Se lo puede sentir cuando pasa por nuestro rostro. Así también es la obra del Espíritu Santo, una obra silenciosa en el corazón del creyente. Nicodemo atesoró esta conversación en su corazón. Parecería que no hubiera dado fruto. 3 años estuvo ahí, aparentemente sin fruto, pero en su momento el Espíritu Santo obró en Nicodemo y dio frutos para la gloria de Dios. Dice el deseo de todas las gentes, página 143, mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón, poco a poco, tal vez inconscientemente para quien lo recibe. Sin embargo, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma hacia Cristo. Dejémonos, hermanos, entonces atraer por Cristo a través del Espíritu Santo. Permitamos al Espíritu Santo que obre y moldee nuestros corazones. Entreguémosle a Él el corazón. Él va a hacer esa buena obra. Nadie puede desconocer la obra del viento. Así nadie puede desconocer tampoco la obra que hace el Espíritu en la vida del hombre. Nicodemo se quedó perplejo. Reconocía ahora su necesidad de cambio. No por obras propias, pensaba ahora Nicodemo, no por su propia justicia, ahora es por la obra del Espíritu, por la fe. ¿Pero cómo puede hacerse esto?, preguntaba él en su mente. Jesús, escuchando y sin esperar a que le diga la pregunta, le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:14. Le revela esta bellísima historia y para Nicodemo es un terreno conocido. La historia de Moisés y la serpiente para él era muy conocido. El pueblo de Israel estaba en el desierto y estaban siendo picados por unas serpientes venenosas. Y todo aquel que era picado en poco tiempo moría en una angustia terrible. Moisés rogó al Señor para que librase a Israel del veneno de la serpiente y se le instruyó a Moisés que levantase una serpiente en un palo, una serpiente de bronce, y todo el que había sido picado por la serpiente, si miraba a este símbolo levantado por Dios, se sanaba. Hermanos queridos, Nicodemo debió haber entendido esta bellísima historia, porque el símbolo de la serpiente levantada es el símbolo de Cristo, es el símbolo de Cristo en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros. El Señor se hizo pecado por nosotros porque nos amaba. Es el símbolo de la serpiente. Y dice, cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Claro que sí. Los que son picados por el veneno de la serpiente, todos los que hemos pecado, nos merecemos la muerte. Y siendo que estamos en esa condición tan desesperada, se nos dice que lo único que tenemos que hacer, no por obras, porque los que eran picados por la serpiente no podían poner remedio a este problema, no podían hacer nada, morían. Pero cuando reconoce su incapacidad, cuando se reconoce que es impotente de poner remedio a su situación, que es un asunto de vida o muerte, pero que confían en el remedio provisto por Dios, cuando miramos, cuando creemos y contemplamos la cruz del Calvario, todo aquel que cree no se va a perder, sino tendrá vida eterna. No es por obras, hermanos, no es por justicia propia la salvación. La salvación le es dada al que cree. Veamos un texto inspirado, Deseo a todas las gentes, página 147. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por aquellos pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra por nosotros para someter todas las cosas así. Entonces, la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia la que tuvo Nicodemo en esta entrevista nocturna! El Espíritu Santo obró en su corazón, pero todavía tenía ciertas dudas y no entendió lo que el Señor le estaba diciendo, pero guardó esta lección en su corazón. Le dijo a Nicodemo, no es con discusiones, no es con argumentos como uno se salva, sino es permitiendo que el Señor haga su obra en el corazón. Contemplando al Salvador es como el hombre puede alcanzar la salvación.
Guardó esta lección en su corazón y cuando después de 3 años, cuando los discípulos le abandonaron al Señor, Nicodemo estuvo ahí presente. Ya no era un hombre con dudas, ya no era un hombre temeroso, era firme como la roca, intrépido. Le vio a Cristo Jesús en la cruz del Calvario y del Calvario fulguró una luz potente que iluminó su mente. Y la conversación que tuvo hace 3 años, ahora para él estaba clara. La cruz de Cristo, el Salvador crucificado, le hizo recordar a la serpiente de bronce. La cruz de Cristo, que para los discípulos era de vergüenza, de escándalo, para Nicodemo fue preciosa. Le reconoció a Jesús como su Mesías, como el Salvador del mundo. Y luego de la cruz, invirtió todos sus dineros, su influencia para la iglesia apostólica pobre, recién naciente. Financió los viajes de los discípulos para que vayan a llevar el Evangelio. Se hizo pobre en los bienes de este mundo, pero se hizo rico en tesoros en el cielo. La historia de esta conversación nocturna, Nicodemo se la contó a Juan. Y Juan, por su pluma, la escribió para nosotros. Leamos un texto, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque si vivís según la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Veamos el tercer aspecto que habíamos conversado sobre el mensaje del Evangelio predicado al mundo. La Iglesia Adventista ha sido levantada para llevar ese Evangelio eterno en el marco del santuario del mensaje de los 3 ángeles. Revisemos Daniel 8:14 y le dice: hasta 2300 tardes de mañanas, luego el santuario será purificado. No cabe duda que el tema del santuario es tremendamente importante tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve el santuario a través de tipos, de sombras, de figuras, un santuario terrenal. Pero en el Nuevo Testamento se nos habla del santuario celestial al cual Jesús ascendió para ministrar en favor de nosotros. El sistema de santuario terrenal, por medio del tipo, el ejemplo, el modelo, por las sombras, era una profecía resumida del Evangelio. Era una representación pálida de las hermosas promesas que el Señor hace en la realidad, en el santuario celeste. Veamos un texto inspirado, Cristo en su santuario, página 39. Las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. De manera que había que entender entonces acerca del antitipo de la realidad del santuario celeste. Y para entender eso había que estudiar sobre el tipo, las sombras, el modelo en el santuario terrenal. Ese es un resumen del Evangelio, lo que se hacía en la tierra, y en el santuario celeste, el Evangelio eterno en su plenitud. En virtud de la muerte y la resurrección, Cristo pasó a ser, como dice Hebreos 8:2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces,
al final de las 2300 tardes y mañanas que habla Daniel, el santuario celestial iba a ser purificado. Cristo Jesús había pasado cuando ascendió a los cielos, comenzó a ministrar en el lugar santo. Y al final de los 2300 tardes y mañanas, en el otoño de 1844, el Señor pasaría, conforme a la profecía de Daniel, del lugar santo al santísimo. Entonces el Evangelio eterno hay que mirarlo en el marco del santuario, hay que verlo a Cristo haciendo en el santísimo la última obra de expiación, la expiación final, la purificación del santuario. Mientras Cristo está purificando el santuario de los pecados, de la contaminación, Él a la vez está haciendo una obra de purificación, de santificación, de erradicación del pecado en el corazón del hombre aquí en la tierra. Mientras se purifica el santuario en el cielo, el Señor purifica en esta tierra los corazones de los hombres. Esta preciosa verdad del santuario nos hace mirar a Cristo Jesús como nuestro sacerdote, ministrando en nuestro favor frente al arca del pacto. Y si ustedes ven, en el arca del pacto era un arca que contenía dentro la santa ley de Dios. Entonces, aquellos que le seguían al Señor en su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron que la ley de Dios estaba vigente y que dentro de la ley de Dios vigente estaba también el cuarto mandamiento, el sábado de Dios, que nunca ha cambiado. Entonces se dispusieron inmediatamente por la fe a guardar el día sábado. Así lo dice el mensaje del tercer ángel. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Claro, es el evangelio eterno. Pero una parte de ese evangelio que debe ser predicado al final de este mundo. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel nos invita a verle a Cristo Jesús, ministrando en el santuario, en el lugar santísimo, iniciando la obra de expiación final, iniciando el juicio investigador. El día del juicio ha llegado. El Señor, antes de su venida, tiene que hacer los juicios. Cuando Él viene para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando viene a esta tierra, viene a dar la recompensa para vida eterna o el castigo para los inicuos. De manera que el Señor empezó en 1844 la obra de juicio. Eso dice el primer ángel. Y claro, el primer ángel, anunciando la hora del juicio, se lo ve a Cristo en el Santísimo, se lo ve frente al arca del pacto. En el arca del pacto se ve la ley de Dios, y en la ley de Dios se ve el cuarto mandamiento, el día sábado. Y dentro de los 10 mandamientos del sábado es la firma de la ley sagrada. El sábado es la señal de que Dios es el creador. El sábado le reconoce a Cristo como el que nos creó, como el que creó este universo. El sábado podemos decir entonces que es el sello de Dios. Apocalipsis 14, 8, el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si alguien rechaza el evangelio eterno, si alguien rechaza la administración de Cristo en el lugar santísimo, si alguien rechaza que la ley de Dios está vigente y el día sábado, si alguien rechaza el amor del Señor, entonces sí se transforma en Babilonia. La iglesia adventista no es Babilonia. Todas las iglesias que rechazan el evangelio de Dios son Babilonia. Y el tercer ángel, Apocalipsis 14, del 9 al 12, el mensaje del tercer ángel está anunciando ese ángel
a todos los habitantes de la tierra que Jesús esté en el santuario celestial, que la ley de Dios está vigente, que el sábado de Dios es el sello. Por eso, Apocalipsis 14:12, el mensaje del tercer ángel lleva esta inscripción: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay una perfecta armonía entre la ley de Dios y la fe de Jesús. Hay una armonía perfecta entre la ley y la fe, entre las obras de la ley y la fe. Hermanos queridos, no estamos hablando de salvación por las obras, salvación por guardar la ley, por los esfuerzos humanos que yo haga. No, hermanos queridos. Estamos hablando de una salvación por la fe en Jesús, pero una fe que en sí misma lleva las obras generadas por el amor. La fe que no es de origen humano, es un don divino. Esa misma fe es la que produce obras de santidad. Entonces el tercer ángel precisamente está llevando al mundo lo que es la justificación por la fe, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y aquellos que no aceptan este precioso mensaje, se les advierte la más solemne advertencia. Si alguno adora a la bestia, su imagen y la marca recibe en su frente o en su mano, él beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si el mensaje del tercer ángel lleva los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, lleva la ley de Dios y lleva el cuarto mandamiento como el sello de Dios, entonces el tercer ángel nos advierte que si rechazamos el sello de Dios del sábado como señal de que hemos sido justificados por la fe, como señal de que estamos viviendo en el pacto nuevo, si rechazamos eso y aceptamos un falso día de adoración, el domingo, la marca de la bestia, entonces estamos rechazando el pacto nuevo y queremos vivir en el pacto antiguo, salvación por obras. Así como el sábado señala a Dios como creador, señala su autoridad y que es digno de adoración, de la misma manera el domingo, que es de la bestia, el sistema papal, señala el domingo quién es la autoridad del papado y quién va a rendir adoración al papado. Vamos al último de los puntos. Si decimos que el propósito de la iglesia fue presentar ante el mundo el amor de Dios, la plenitud de Él, su gracia, pues la iglesia adventista fue levantada para llevar el carácter de Dios en la persona hasta la plenitud, hasta la madurez, a la perfección, a la santidad, hasta la plena victoria sobre el pecado. Veamos algunos textos bíblicos. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo va a alcanzar la iglesia adventista en este tiempo, en el tiempo que Jesús está en el lugar santísimo. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hombre maduro. Apocalipsis 14:15. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La iglesia del último tiempo, la iglesia adventista, debe llegar a la madurez de Cristo Jesús. Debe revelar el carácter de Cristo Jesús al mundo. Hablemos de la perfección. Mateo 5:48. El Señor nos pide no un imposible, porque Él ha hecho todo para que alcancemos sus promesas. Sed perfectos, dice, vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él.
Hablemos algo de la santidad. Hebreos 2:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. San Juan 17:19. Y por ellos yo mismo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¡Qué maravillosas promesas! Y si hablamos de la victoria sobre el pecado, hermanos queridos, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Qué maravillosa promesa! El pecado siempre nos ha vencido, pero por la cruz del Calvario, por la mediación de Cristo Jesús, Él nos ha prometido que uno, si confía en Él, no puede servir más al pecado. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, bajo la gracia. Si vivimos por la fe, bajo la gracia, el pecado nunca más nos dominará. Habremos alcanzado por la fe la victoria plena sobre el pecado. Y se cumplirá entonces así. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Con Cristo en el corazón, Él puede poner odio al pecado. Y se va a cumplir 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Victoria sobre el pecado en Cristo. Y terminamos con un lindo verso, 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos queridos, como conclusión de este estudio debemos decir entonces que el propósito final para su iglesia se va a cumplir en la iglesia adventista del séptimo día, en la iglesia fiel, en aquellos que han puesto sus ojos en el Señor. No solamente se enfocarán en la salvación de los hombres, sino en la vindicación de la ley y del carácter de Dios. Para dar el mejor servicio a Dios, morirán al yo y vivirán por el Espíritu. Predicarán el Evangelio en su pureza, en el marco del santuario, en el mensaje de los 3 ángeles de la justificación por la fe. Bajo el plan de Dios, llegarán a la perfección, a la madurez, reflejando el carácter de Cristo hermoso en su plenitud. Gracias, hermanos. Vamos a terminar entonces con este estudio, invitándoles a que se conecten el día de mañana, porque vamos a hablar de manera amplia sobre el mensaje del tercer ángel. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por este estudio. Bendícenos a los que estamos presentes y a todos los que se conectan por este medio, que este estudio impresione el corazón, que podamos estar anhelantes para prepararnos para tu pronto regreso, porque te le pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buena noche.